Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 27 de marzo del año 2020. La frase del día. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero me gustan más las personas que hacen lo que dicen. Mafalda. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, Luis Fernando Lenis, exdirectivo del Deportivo Cali, también socio de la institución verde y blanca y amigo nuestro, me habló esta mañana de la cuarentena que deben guardar con disciplina todos los colombianos. El final de la charla telefónica fue muy claro y tuvo una conclusión. Nos hace falta el fútbol. Sí, el internacional, pero también el de Colombia, nuestra liga. Esa liga que tantas críticas recibe, nos hace falta, muchísima falta, en los estadios, en la televisión, en los periódicos y en las radios. Pensando en todo lo anterior, César, recordé una frase de las abuelas. Ellas decían, el bien no es reconocido hasta que no es perdido. Seguro, Óscar. Y a mí me hace falta el fútbol colombiano, por supuesto, muchísimo. También me hace falta el fútbol internacional. Yo he dicho en este programa, como alguna vez lo manifestó Valdano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y hoy es lo menos importante de lo menos importante. Como tampoco es tan importante tomar el sol, pero harta falta que hace tomar el sol. Escribe Cristian Carmona Q. Antes que suspendieran las ligas de fútbol, pude ver algunos partidos a puerta cerrada en los cuales se escuchaba hasta lo que decía el técnico. ¿Creen ustedes que el jugarse de esta manera, la ventaja de ser local se pierde? ¿Tendrá la misma exigencia jugar en la Bombonera y en el Camp Nou sin público? Cristian, sin duda, al jugar sin público se pierde completamente la condición de local. Ahora, Óscar, yo creo que cuando vuelva el fútbol no va a volver de un momento a otro con los estadios llenos. Yo creo que el regreso a la normalidad en la vida va a ser gradual. Así como no podremos ir a espectáculos masivos, tampoco vamos a poder ir masivamente a los estadios. Y es muy posible que al regreso del fútbol tengamos que ver estadios a puerta cerrada. Dos oyentes del Pulso que investigaron, Juan David Álvarez Pérez, los 3 goles que a mi parecer han sido los más significativos en la historia de mi Atlético Nacional. El tercero, el de Leonel para la consecución de la primera Libertadores. El segundo, el gol de Orlando Berrío ante Rosario Central. Y el primero, el gol de Miguel Ángel Borja en la Copa Libertadores del año 2016. Y Abraham Lacazáez nos entrega a los equipos colombianos que más subtítulos han ganado. Deportivo Cali 14, Nacional 11, Medellín 10, Junior 10, Millonarios 9, América 7, Tolima 6 y Santa Fe 5. Me gustaron los goles del Atlético Nacional. Escribe Arturo Borda. Me parece que de todo esto van a quedar conciencias definitivas para el fútbol colombiano. El presidente de Millonarios la tiene clara, se refiere a Gustavo Serpa. No solo sus medidas son lógicas, humanitarias y enmarcadas en la legalidad, para tratar de honrar los contratos hasta donde la situación lo permita. Sin embargo, el tema del dinero de televisión va a ser el centro de la discusión futura y cómo la repartición equitativa tiene que ser desmontada por la Asamblea y los equipos que no invierten y no tienen hinchada, no van a estar interesados en desmontar el modelo actual. Vamos hacia una nueva DIMAYOR con los equipos que de verdad mueven el negocio en nuestro país. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Me parece que don Arturo Borda tiene razón. Tiene que despertar conciencia esta situación que se está viviendo en el mundo, no solo en el fútbol, sino en la gente común y corriente. Y sobre el tema de la televisión tiene razón. Además, hay un hecho que es real hoy. Hay una división en el fútbol colombiano. 24 equipos que respaldan a Jorge Enrique Vélez, 10 equipos que no lo respaldan y 2 que están en el limbo, que no saben si estar de un lado o del otro. De los 10 que no lo respaldan, solo hay uno entre los equipos que mueven el torniquete, que llevan público y generan interés.
Independiente Santa Fe, los demás ninguno. Y bajo esa perspectiva, no me extrañaría que en la reorganización del fútbol colombiano se dieran nuevas alternativas, de pronto nuevas organizaciones donde la repartición de televisión se haga como tiene que ser. Los equipos que llevan público, que tienen el rating, que llenan estadios, que generan el interés en la gente, tienen que ganar más dinero que los que no tienen esa posibilidad. Es como en el trabajo ordinario, Oscar. El que trabaja más es que el que se esfuerza, el que madruga, el que se prepara, el que se capacita, el que estudia, pues tiene que ganar mucho más que el vago, ¿o no? Tiene toda la razón, César. Y eso es inexorable. Ese es el camino de la vida. Lady Ortiz nos escribe y yo voy a leer el correo tal y cual, porque ella después me hace una corrección, pero yo lo voy a leer tal y cual como si la corrección no hubiera aparecido en el mismo. Dice así: les escribo desde Alesun. Yo hubiera leído, les escribo desde Alsun, y ella me aclara, se pronuncia Olesun, don Oscar. A ver cómo se le escucha el noruego. Jejeje. Y continúa doña Lady Ortiz. Acá llevamos desde el 19 de marzo en cuarentena voluntaria. Las escuelas, los jardines infantiles, las universidades, gimnasios y otras cosas se encuentran cerrados. Hoy el equipo de fútbol de Olesun ya decidió darle permiso no remunerado a toda su plantilla. Acá no se dice que los echaron, solo que le dieron permiso para que puedan recibir ayuda del gobierno y el equipo no tenga que pagarles, pero siguen siendo empleados del club. Según el comunicado, los jugadores deberán volver cuando la situación se encuentre mejor y el equipo pueda contar de nuevo con sus servicios. Acá en Noruega, ese tipo de permiso ya se lo han dado a más de 300.000 personas. La situación es difícil, con 3.317 infectados y 14 muertos. Desde hace 10 años que salí de Colombia. Siempre los he escuchado, dice doña Lady Ortiz. No voy a negar que cuando el cambio me dio duro y hasta prometí no volver a escucharlos, pero la promesa me duró 3 días. Ja, 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 ja. Gracias, doña Lady, y ojalá que a usted, a su familia y toda la gente de Noruega, pues se pueda recuperar, los contagiados que mejoren, que no haya más muertos y que todo vuelva a la normalidad. Gracias a doña Lady y que se cuide en Noruega porque la situación en el norte de Europa es cada vez más grave. Nos escribe Mauricio Miranda Martínez. Dice, en el programa de ayer César mencionó los desaciertos de Pelé al calificar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Al respecto, y para hacer presión, dice él, les comparto la tabla de goles oficiales de los dos extraordinarios futbolistas, puesto que César dio un dato con cifras inferiores. Lo que pasa, don Mauricio, es que yo no incluí ni los goles de la selección argentina de Messi, que fueron 70, o han sido 70, ni los 100 goles de Cristiano Ronaldo con Portugal, solo a nivel de clubes y oficiales. En el dato que manda don Mauricio Miranda, el promedio de gol de Messi es 0,81 y el de Cristiano es 0,72. Para efecto de la crítica Pelé, es exactamente igual, porque Pelé afirmó que Cristiano era el mejor del mundo y que no podíamos olvidar a Messi, pero que Messi no era un goleador, pues es mucho más goleador Messi que Cristiano en el promedio y en goles totales también en ligas. Y nos manda el top 10 de los goleadores históricos. El dato que manda él es a nivel de clubes. Josep Vicán de Austria, 805 goles. Romario de Brasil, 772. Pelé de Brasil, 767. Fran Puskás de Hungría, 746. Y Gerd Müller de Alemania, 735. Pero Cecitar, por Dios, no le dé tan duro a Pelé, que el hombre está de luto. Mire que ayer murió su hermano, Jair Arantes do Nascimento Soca, 77 años, estaba luchando con un cáncer de próstata. Y yo aprovecho para decir que más adelante hablaremos de otro luto que hay en el fútbol por la muerte de Julio Giosia, preparador físico, y también la muerte de Michel Hidalgo, que fue jugador de fútbol importante en el mundo. Abraham Macea nos escribe para lo siguiente a elpulso@caracol.com.co. Lo primero es felicitarlos por tan excelente programa y manifestar mi admiración por el gran profesionalismo que demuestran a diario
y por sostener el programa en estos días de escasa actividad deportiva. ¿Ustedes creen, como dicen algunos, que los directores técnicos argentinos son pura motivación y de táctica muy poco? No, Abraham. Los argentinos también son amantes y maestros en la táctica, y la utilizan sin olvidar que en el fútbol, como dicen ellos, hay que meter. Sí, pero el tema es simple. Los argentinos le enseñaron de táctica a los colombianos. No los podemos subestimar, mi estimado compañero, de esa manera. Dairon Córdoba Rodríguez, hincha de América, nos escribe desde Riohacha, Guajira. Escucho el pulso del fútbol desde el año 2002 y anteriormente escuchaba el Show de la Bola, programa dirigido por César Augusto Londoño y Adolfo Pérez. Uy, cómo me acuerdo del Show de la Bola de Caracol. Hace pocos días, el canal Win Sports transmitió en el programa Acceso una entrevista de César Augusto Londoño al gran Guigo Mafla. Disfruté mucho escuchando hablar al Guigo de sus innumerables goles de tiro libre y ante todo reconociendo que su mejor momento deportivo lo vivió en el América de Cali. A propósito de cobradores de tiros libres, les pregunto, ¿por qué en el fútbol colombiano no existen en la actualidad grandes cobradores de tiros libres? ¿Y cuáles son los 5 mejores cobradores de tiros libres del fútbol colombiano durante los últimos 5 años, Oscar? Ojo, durante los 5 últimos años. Yo le respondo la primera, ya le voy a responder la segunda. Yo creo que falta trabajar los tiros libres. Hay un don natural para pegarle a la pelota que se adquiere desde niño, en los genes, pero también existe la posibilidad de aprender a pegarle a los tiros libres. Hace poco en una entrevista con Messi decía que él tenía que mejorar. Y fíjese que Messi ya tiene 30 y tantos años. Messi confesaba, yo mejoré el cobro de tiros libres y ahora estoy tratando de mejorar el cobro de penaltis. Y antes de responderle los 5 mejores cobradores de tiros libres en los últimos 5 años, Oscar, ¿dónde rindió más Guigo Mafla? ¿En el América o en Cali? Yo creo que en ambos equipos. Lo que pasa es que él empezó en el Deportivo Cali, hasta donde yo recuerdo, pero en ambos equipos Guigo era un jugador impresionante. Yo recuerdo que cuando se fue a ir al Once Caldas, yo le coloqué, ya lo había dicho aquí, el niño del $1.000.000, porque efectivamente se fue con un buen reconocimiento económico por parte del equipo de Manizales. Pero yo le tengo, a ver, los 5 cobradores de tiros libres en los últimos 5 años. Giovanni Hernández 1, Omar Pérez, Daniel Bocanegra, el arquero Sebastián Viera del Junior y entre otros Magnelli Torres. Son los que recuerdo así rapidito. Pero mire que coincidimos en varios. Daniel Bocanegra lo tengo yo, Sebastián Viera también, Omar Pérez también. Yo metería a John Pérez del Atlético Bucaramanga y a Juan Camilo Angulo. John Márquez escribe a elpulso@caracol.com.co desde Ulan Bator, en Mongolia. Me alegran las tardes cuando llego de mi trabajo. ¿Cuál es el top 5 de los mejores 9 de Colombia en la historia? John, qué alegría. Usted está en Mongolia, sigue escribiendo, hágalo mañana. Cuéntenos cómo está por allá el coronavirus, cuéntenos cómo va el fútbol. ¿Usted qué hace en Mongolia? Y para responderle, pues a ver, el top 5 de los mejores 9 de Colombia en la historia. Yo se lo voy a dar en desorden. Radamel Falcao García no me puede faltar. Víctor Hugo Aristizábal tampoco. Me voy a ir a uno veterano, a uno de años atrás, Jorge Ramírez Gallego, pero su nombre futbolístico era Jorge Gallego. Iván René Valenciano, y quiero mencionar también algunos nacionalizados, César, como el caso de nuestro compañero Sergio Galván y de Hugo Horacio Londero, ahora residiendo o siempre residiendo en la ciudad de Cúcuta. También uno de los nuevos podría ser mencionado, Duván Zapata. Yo creo que ahí están, Falcao, Zapata entre los nuevos que están vigentes y de los anteriores, Valenciano, Jorge Gallego, Víctor Hugo Aristizábal, y mencionemos esos 2 que menciona Oscar. Estoy repitiendo exactamente lo que dijo usted. Hugo Horacio Londero y Sergio Galván Rey, que es el máximo anotador en la historia del fútbol colombiano. Los mencionamos porque son nacionalizados. Ya seguimos. Andrés Bedoya nos escribe y dice, alguna vez Valdano contó que perdió una apuesta con Maradona. La apuesta consistía en tirarle el balón a un grupo de periodistas. Si devolvían la pelota con el pie, ganaba Valdano. Si la devolvían con la mano,
ganaba Diego, que buscaba argumentar que los periodistas no sabían jugar al fútbol. Por cosas de la vida, la apuesta la ganó Maradona. Pero aprovecho la anécdota para preguntarles, ¿cuál es el periodista deportivo que ustedes conozcan que jugó o juega muy bien al fútbol aficionado? Al fútbol profesional, yo creo que Valdano. Déjeme pensar, don Andrés Bedoya, y mientras tanto le cuento dos anécdotas. En los Juegos Olímpicos de Beijing, en China, el director técnico de la selección argentina que ganó la medalla de oro fue el Checho Batista, y uno de sus ayudantes era Diego Armando Maradona. El hombre se echaba la bolsa con los balones al hombro, no estaba tan gordo, y participaba de las actividades del entrenamiento. Al final de un entrenamiento, entrevisté a Batista y me dice, espérate que tengo una apuesta con Maradona. La apuesta era en uno de los salones de los gimnasios del estadio, donde había una cancha de básquetbol, de quién metía más un balón de fútbol a la canasta de básquetbol. Apostaban $50 el que la metiera. En 10 tiros, Maradona metió 3 y liquidó al Checho Batista. Y la otra anécdota es que en ese momento Maradona le dice a una niña que estaba en la puerta del camerino, Janina, teneme la ropa ahí que ya voy por ella. Entonces yo me acerco a Janina porque Maradona no hablaba, había entrevistado a Batista, Maradona no hablaba, y le digo, Janina, ¿cómo es ser la hija de una figura como Diego Armando Maradona? Y me dice, che, yo no soy la hija, yo soy la que carga los balones. Pensé que era la hija y pues quedé un poco mal ante Janina, que no era la hija de Maradona. La otra hija, Oscar, se llama Dalma. Yo me imagino que usted va a decir que un buen periodista que jugaba fútbol y era crack en el aficionado era Oscar Rentería, ¿o no? No, no lo voy a decir porque no quiero que me vuelva usted a mencionar la palabra chicanero. Pregúntele a la gente que me vio jugar y saldrá de la duda. Nos escribe Javier Martínez Ramos Mejía. Uy, se vino con todos los apellidos. A elpulso@caracol.com.co desde Buenos Aires. Los escucho por YouTube con mis hijos y mi esposa. Es indudable que después de esta pandemia algo debe cambiar en el pensamiento del ser humano para avanzar como sociedad. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden cambiar drásticamente en el fútbol? A mi manera de ver, desde la FIFA se deben imponer límites económicos que impidan que la burbuja siga creciendo. Postdata, les pido que saluden a mi esposa Catherine. Con esta cuarentena estamos aprendiendo a convivir. La estoy conociendo más. Bueno, Javier, primero, saludo a Catherine. Y segundo, de manera especial hay que acabar con los excesos económicos en todo y especialmente en el fútbol. Un saludo a Catherine. Nos escribe Iván Pedraza desde Phoenix, Arizona. Llevo mucho tiempo escuchando el programa, me hacen disfrutar mucho con la forma en que se dan garrote entre ustedes. Veo a Oscar un poco más agresivo cuando ataca a César. Habla sobre la situación allá, sobre las desafortunadas intervenciones del presidente Trump y dice que le gustaría que habláramos un poco de esa camada de jugadores entre 1998, mundial al que asistimos en Francia, dirigidos por Bolillo Gómez, y el 2014, cuando volvimos de 16 años con José Pekerman. Que hablemos de Iván Ramiro Córdoba, del viejito Patiño, de Frankie Oviedo, de Mao Molina, de tantos otros jugadores que no pudieron ir a un campeonato del mundo. Yo la verdad, Oscar, es que creo que esa generación debió ir a un campeonato mundial. Por alguna razón no pudieron asistir, no clasificamos a un campeonato del mundo. Creo que los equipos eran más individuales que colectivos, pero esa generación de Iván Ramiro, de Frankie Oviedo, de Mao Molina, de todos esos jugadores tenían fútbol para haber estado en un mundial. Adrián Silva Martínez nos envía un correo desde Bucaramanga. César Oscar, respecto a un correo de ayer, el Estadio Gigante de New Jersey, que sirvió para el Mundial de Estados Unidos 94, también fue demolido. A su lado fue construido el actual estadio MetLife. ¿Es cierto? Es cierto, Adrián. Le agradezco muchísimo su correo y también la información. Nos escribe Benjamín Anuar Fotalbo Jiménez, creo que es el segundo apellido. Escribe desde Wiesbaden, Alemania.
dice que escuchó un programa en Barranquilla de Raúl Correa de Andrés y mencionó equipos que habían desaparecido por razones económicas a lo largo de la historia. Está interesantísimo el dato. 1952, desaparecieron Medellín, Huracán de Medellín, Deportes Caldas y el Once Deportivo de Manizales. Realmente el Deportes Caldas y el Once Deportivo se fusionaron y de allí nació el Once Caldas. 1954, Junior y Sporting de Barranquilla. Junior regresó en el año de 1966. En 1955 desapareció el Unión Magdalena de Santa Marta. En el 58, Boca Juniors de Cali, 2 veces subcampeón. 1960, Unión Magdalena de Santa Marta volvió a desaparecer. En el 71 desapareció el Medellín, Atlético Bucaramanga. Medellín se convirtió durante un año en oro negro y jugaba en Barranca Bermeja, y Atlético Bucaramanga le arrendó la ficha al Real Cartagena. Recientemente desaparecieron Centauros y una Autónoma. Con sus cuentas, dice él, ¿qué equipos saldrían del torneo colombiano a raíz de la inminente crisis que se avecina? Yo creo que pueden salir varios. De los equipos más débiles, de los de menos músculo económico, creo que podrían desaparecer. Pero César, los de menos músculo económico, como usted dice, son los que menos problemas tienen, porque pagan muy poquito y cuando reciben la plata reciben mucha. Gustavo Asprilla Riascos nos escribe desde Buenaventura. Lo hago para proponerles que en los programas de estos días, que no hay fútbol, se hable de jugadores históricos, para que los nuevos oyentes conozcan a futbolistas como Willington Ortiz, Ángel María Torres, Pedro Antonio Sape, Víctor Campás, Jairo Arboleda, Arnoldo Iguarán y Juanito Moreno, entre otros. Interesante, Gustavo. Por ejemplo, yo le voy a hablar hoy de Jairo Arboleda, el maestrico, lo que recuerde, ¿no? Lo que alcance a recordar así rápido. Para identificar a Arboleda en el fútbol hay que pensar en la clase, en la elegancia y en la figura que tenía. Le gustaba, eso sí, el traguito, triunfó en el Pereira, pero su gran temporada la vivió con el Deportivo Cali. Fue un gran jugador, volvía el balón como un corozo, como decíamos nosotros en el potrero, y hoy día está vinculado al fútbol, ya se pensionó, creo, estuvo con el Deportivo Cali, dirigió en algunos momentos encargado del equipo profesional y juega billar a 3 bandas. Es bueno, pero no me gana. Ave María, y después dice que no es chicanero, aunque sé que usted es bueno para jugar billar y para jugar fútbol. Mire, sobre Jairo Arboleda quiero decirle lo siguiente, yo no lo vi jugar mucho, a mí me tocó la época del Once Caldas del Deportivo Pereira, súper indisciplinado, pero disfrutábamos yéndolo a ver en los entrenamientos. Yo nunca vi un jugador mejor para gambetear en espacio reducido que Jairo Arboleda. Oscar dice que la ponía chiquitica, la ponía cuadrada. Dándomelo era un espectáculo, pero además participaba en el funcionamiento del equipo, porque hay jugadores que son muy buenos jugando a la pelota, pero no tan buenos jugando al fútbol. Escribe Juan Camilo Hernández Pérez desde Turbana, Bolívar. Dice que allá la gente está muy juiciosa, respetando las normas del confinamiento, pero dice, las tiendas están cerrando a las 4 de la tarde. No es bueno que cierren tan tarde. Hay establecimientos que hay que cerrarlos de todo, aunque entendemos que en los pueblos las tiendas son las que surten los hogares. Y pregunta, ¿qué jugadores colombianos han hecho tripleta en Europa? La verdad es que muchos. Falcao ha hecho triplete, James alguna vez hizo triplete, Duván Zapata ha hecho varios tripletes, Vaca ha hecho triplete, Alfredo Morelos también ha hecho tripletes. Así por encima me parece, Jackson Martínez hizo tripleta también. Son varios los jugadores que han hecho tripleta en el fútbol de Europa. Andrés Alberto Martínez escribe a elpulso@caracol.com.co. Este evento mundial está separando los buenos líderes mundiales de los menos buenos, las personas buenas de las menos buenas. Estoy seguro que vamos a salir del coronavirus siendo mejores personas, mejores organizaciones, mejor país y mejor planeta. Ojalá no se nos olvide nunca este episodio o estaríamos condenados a repetirlo. No nos abandonen en este momento,
Necesitamos de buenos comunicadores como ustedes, César y Óscar, que contagien de esperanza y de buenas cosas la vida. Andrés, ese es el esfuerzo de nosotros en el Pulso. Informarlos, entretenerlos y cumplir con la audiencia. Cuente usted siempre con nosotros. Y le respondo la pregunta a Andrés Bedoya, el de la anécdota de Valdano y de Maradona, que nos preguntaba el periodista que haya jugado mejor fútbol aficionado. Se me ocurre este nombre, Víctor Castrillón. Jugué con él en Manizales, en el equipo de Todelar, periodista, era un crack jugando al fútbol. Ya seguimos. Me escribió don Sergio Galván Rey, 224 goles en el fútbol colombiano, y me da su lista de los mejores colombianos pateadores de tiros libres de los últimos 5 años. Él metió jugadores colombianos que actúan en el exterior. Dice James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Edwin Cardona, Bocanegra y John Pérez. César, hay luto en el fútbol por la muerte del preparador físico uruguayo Julio Giosia. Estuvo en Colombia, pasó mucho tiempo con el Deportivo Cali y hoy la prensa uruguaya dice lo siguiente: falleció el profesor Giosia y sus cenizas serán esparcidas en el Francini. A los 76 años dejó de existir, hizo escuela en Defensor Sporting, pero también dejó su marca en Nacional y en equipos de Colombia y de México. Y también murió Michel Hidalgo, 1933-2020, jugador y técnico francés. Fue uno de los grandes del deporte y dejó el legado del fútbol champán, como se llamó aquella selección que dirigió entre 1976 y 1984. Sin duda que recordamos a Michel Hidalgo. Fue uno de esos técnicos señores, caballeros, que siempre estuvo bien puesto y bien hablado ante las circunstancias. Como jugador de fútbol, actuó en Le Havre, en el Stade de Reims y en el Mónaco, donde tuvo la mejor figuración. 330 partidos, 31 goles, jugó 9 años en el equipo monegasco. La selección francesa, ya el periodo lo mencionó Óscar, y estuvo también como técnico en el Olympique de Marsella hasta 1991. Después tuvo algunas molestias de salud, algunos inconvenientes y no volvió a dirigir. En la selección de Francia reemplazó a Stefan Kovacs en el 76 y en el 84, cuando se fue, lo reemplazó Henry Michel. César, ayer diste la información sobre la ayuda de la Confederación Suramericana de Fútbol para los equipos que están en la Copa Libertadores y en la Suramericana. Los clubes podrían pedir un anticipo hasta del 60% de los derechos de participación para suplir sus necesidades financieras. La distribución se podría hacer de la siguiente manera: Junior, América y Medellín tendrán a su disposición 1.8 millones de dólares, de los 3 que les corresponden por jugar fase de grupos en la Libertadores. Millonarios, Nacional, Cali y Tolima recibirán 225.000 dólares de los 375.000 que les tocan por jugar esta fase de la Suramericana. Conmebol también adelantará a la Federación Colombiana de Fútbol y a las otras 9 asociaciones $1 millón correspondiente a la participación en la Copa América que fue aplazada. Ese es un alivio enorme que pueden recibir los equipos que, entre otras cosas más, invirtieron para esta temporada y que están participando en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana. 2 noticias, Óscar, de coronavirus. Una, la incomodidad del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, con la actitud de aislamiento de Douglas Costa. Resulta que dijo Agnelli que fuimos muy comprensivos cuando varios de nuestros profesionales pidieron volver a sus casas después del aislamiento. Douglas Costa publicó una fotografía en una piscina con su novia Natalia Félix, y eso no le gustó a Agnelli. Dijo que los jugadores se deberían comportar de manera diferente. Y Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, explicó cómo salió el coronavirus. Fue uno de los declarados positivos. Dijo Arteta: tuve 3 o 4 días que fueron un poco difíciles, con fiebre, con tos seca y algo de molestia en mi pecho. Eso fue todo. Estuve solo en una habitación durante 3 días, pero mi esposa presentó síntomas y también estaba preocupado por mis 3 hijos. Aquí está, César, la mano de Dios. Escuche bien lo que voy a leer.
El 8 de julio del año 2017, con apenas 20 años, Adelak Nuri se derrumbó sobre la gramilla por paro cardíaco. El jugador del Haya sufrió lesiones cerebrales graves y permanentes que derivaron en un estado de coma. Después de 2 años y 8 meses, la familia de Nuri comentó que el joven despertó ayer y reaccionó favorablemente ante los estímulos médicos. Esa es una noticia que uno no puede creer. Además despertó en un momento bien complicado, porque esta época yo no sé si sea la más propicia para despertar, aunque de un coma como el de este jugador, cualquier época es buena para despertar. Definitivamente creo que James Oscar, como lo hemos venido diciendo ya desde hace días en el pulso, se va del Real Madrid. Ya hoy la prensa dice que es inminente su salida. Hay 3 opciones, las 3 en la Liga Premier. Hemos hablado del Arsenal, del Everton. Apareció el Wolverhampton como posibilidad también. Y me parece que es lo mejor para James Rodríguez. La gente pregunta permanentemente, ¿a dónde debería ir James? A donde juegue, donde sea titular y donde pueda ser feliz. Al-Khelafi, el dueño del Paris Saint-Germain, ha puesto a los jugadores de la plantilla a disposición de la Organización Mundial de la Salud para ayudar grabando mensajes de sensibilización. Está bien esa noticia, señor Al-Khelafi, pero a usted, que le sobra el billete, le vendría mejor una gran colaboración en efectivo, viejo sinvergüenza. ¿Cómo ha sido, don Oscar? Está usted bastante disgustado con Al-Khelafi, hombre. César, es que a este señor Al-Khelafi le sobra la plata, tiene billete por toda parte y petróleo ni se diga. ¿Cómo es posible que aparezca diciendo que le va a decir a los jugadores del Paris Saint-Germain que graben mensajes de sensibilización, lo cual es bueno, pero además él, viejo sinvergüenza, con tanta plata, métete la mano al bolsillo, hermano, y regala aunque sea unos tapabocas, aunque sea eso, pues. Sí, sin duda, tiene que ayudar y ayudar económicamente. Hizo un Instagram Live Juan Fernando Quintero y dejó las cosas claras en River. Dijo, soy feliz en River, es mi lugar en el fútbol, viví muchas situaciones difíciles, se refiere a lo que pasó en el fútbol europeo y River me dio todo el cariño y tengo la gratitud por ellos. No es cierto que me quiera ir. Jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí. Me siento importante en River Plate. Jugador agradecido con un equipo que le abrió la mano y me parece que uno de los factores fundamentales, así no lo tenga hoy de titular y me parece bien que sepa esperar, es la presencia de Gallardo. Con Gallardo, Juan Fernando Quintero se potenció y es un jugador que en cualquier momento, si quisiera, podría ir a Europa porque hay interés por él en el fútbol europeo. Gratitud, César, gratitud. Roberto Carlos, el futbolista, no el cantante, habló sobre Neymar. Si dependiera de mí, Neymar ya estaría en el Real Madrid hace tiempo, dijo en una declaración para Fox Sport Radio. El Real Madrid hoy es la referencia para cualquier jugador. Si quieres ganar la Champions, ven para el Real Madrid. Hay jugadores que son irresponsables o personas del fútbol, 2 que conocemos. Norberto El Ñol Solano, que es el asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección del Perú, y Pablo Segarra, que fue un jugador que actuó en Independiente Santa Fe, le decían patitas de garza, fueron detenidos en Lima por violar las normas sobre el coronavirus de aislamiento. Resulta que se fueron para una fiesta, había mucha gente en la fiesta, dicen que era una reunión social, había música a alto nivel, los vecinos llamaron a la policía, los agarraron a ellos 2 y a otras personas y los pusieron presos. Hay que quedarse en la casa. Esta semana que viene es de altísima gravedad. Es la semana donde las posibilidades de más alto contagio se pueden presentar en Colombia. Y la situación en Perú y en Lima particularmente, Oscar, no está como para jugar con el coronavirus. La agremiación de futbolistas en Ecuador dijo que no acepta que se rebajen los sueldos a los jugadores. Pero en España, Barcelona, Español y Atlético de Madrid resolvieron rebajar los sueldos de los jugadores sin tener en cuenta la opinión de los futbolistas.
Los tres clubes han presentado un ERTE, se escribe ERTE, un ERTE, para luchar contra la crisis económica. ¿Qué es el ERTE? Es un expediente de regulación temporal de empleo. Es una de las soluciones que brinda el gobierno español a la crisis, en el que le da autorización temporal a una compañía para suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Está pensado únicamente para crisis temporales, por lo que implica que el personal que cese en funciones volverá a vincularse con la compañía en el futuro. Yo sí requiero una explicación más profunda y la vamos a buscar sobre esto del ERTE, porque, por ejemplo, Barcelona suspende a Messi por 2 meses. Primera pregunta, ¿en esos 2 meses le paga algo? ¿Responde el gobierno? Segunda pregunta, al terminar los 2 meses, ¿Messi regresa con el mismo contrato al Barcelona o con otro? Yo la verdad, César, no conozco a fondo cómo funciona esto. En el tema de las ayudas por parte del gobierno hay que esperar. Estamos pendientes de un encuentro de los directivos del fútbol colombiano. Hay 6 delegados que estuvieron con el presidente de la DIMAYOR y que le han solicitado al gobierno, que seguramente enviará al ministro de Deportes, porque está muy ocupado en los temas de salud y me parece que el fútbol no es lo más importante en el día de hoy, para buscar algunos alivios económicos. Pero mire la situación de España. El equipo que mejor caja tiene es el Athletic de Bilbao, que tiene en bancos 188 millones de euros. Luego está el Real Madrid con 38 millones y el Leganés con 27 millones. Y los equipos con más deudas son el Atlético de Madrid con 522 millones. No sé si ahí haya parte de lo que deben por la construcción del Wanda Metropolitano. El Valencia, que tiene deudas por 292 millones de euros, y el Barcelona por 217 millones de euros. Aquí metió la mano Cristiano Ronaldo, porque resulta que la Juventus quiere a Marcelo, otro jugador que al parecer no anda con buenas relaciones frente al técnico Zinedine Zidane, porque a veces es titular y muchas veces suplente. Y otra noticia es que el Chelsea quiere a Neuer, le dicen unos, Neuer le dicen otros, pero es el arquero titular de Alemania y del Bayern Múnich. Ha dicho Sport Bill que el Chelsea está muy interesado en sus servicios. Neuer, le digo yo al arquero alemán, que es un gran arquero, tiene 33 años, pero va a terminar el contrato con el Bayern Múnich, que quiere a Ter Stegen, lo venimos diciendo hace rato, y podría salir del Barcelona porque tiene dificultades internas Ter Stegen, arquero alemán, en el equipo catalán, que a propósito compró a Bray Hewitt para resolver el problema de ataque. Solo jugó 128 minutos y pagó 18 millones de euros. Y está antes de la pausa. El desplome del fútbol ha hecho que en la bolsa los inversores ubiquen los equipos como una gran inversión a futuro. Recordemos que muchos clubes en el mundo son sociedades anónimas, en Colombia lo son, y ven que después de esta debacle, de esta crisis de salud y financiera, los equipos van a entrar en un periodo de rescisión, pero que muy pronto se van a recuperar y volverá el fútbol a la normalidad. Amanecerá y veremos. Ya seguimos. Oscar, publiqué esta semana una fotografía en Instagram y en Twitter, en mi cuenta @cesaralo, donde estoy en el Campeonato Mundial de 1990 en Italia, con un celular grandote haciendo una llamada, saliendo de la sala de prensa que se llamaba Gaetano Chirea. Quiero contar 2 historias. Primero, Gaetano Chirea fue un excelente jugador de fútbol italiano, empezó en Atalanta, jugó en el Juventus prácticamente toda su carrera profesional y murió a los 36 años, mesecitos antes del Mundial, cuando se fue a Polonia a ver un partido de fútbol de la Juve para clasificar a la Copa de la UEFA, y al regreso su vehículo se estrelló con otro carro polaco que en la bodega llevaba tanques de gasolina. En esa época de la cortina de hierro se utilizaba llevar mucho combustible por la escasez, explotó y perdió la vida a los 36 años. En homenaje a Gaetano Chirea, la media, la zona de prensa, la sala de prensa, se llamó Gaetano Chirea. ¿Usted se acuerda de ese celular que yo estaba utilizando? Les voy a contar esta historia. Los celulares aparecen en 1984
y a Colombia llegan después de 1990. Nosotros, cuando fuimos al Mundial de Italia, que en ese entonces era gerenciado y dirigido en la transmisión por don Oscar Rentería Jiménez, como gerente de deportes de Caracol Radio, no teníamos ni idea de lo que era un celular. Pues yo le voy a contar algo. Ese día me fui con Rafael Capoferro, a quien contratamos como intérprete, y logramos alquilar los celulares. Y la prueba del celular la hice participando en una esquina de Roma en el programa de 6 a.m. con Darío Arismendi. Y yo era emocionado diciendo, estoy aquí en la esquina de tal y tal, y pasa una persona y una señora, y le preguntaba yo a la señora por el mundial que si sabía algo, y la gente aterrada. Yo me imagino que la gente pensaría, este indio colombiano en su vida no ha visto un celular, porque yo estaba aterrado de lo que era hablar por un teléfono en la plena calle de Roma. Y al final, pues lógicamente, los celulares nos sirvieron muchísimo y pudimos hacer del Mundial de Italia otra transmisión grandísima para la cadena Caracol. Pero Oscar, en ese momento los celulares eran demasiado escasos. Yo recuerdo que los periodistas en Italia nos preguntaban a nosotros. Nosotros salíamos de la Villa Pallavicini con ese celular. Era un celular Motorola Dynatac. Fue el primer celular que existió. Era una panela grande. La primera versión fue 8000X, que era de color blanca, pero a nosotros ahí nos dieron unas panelas que eran de color negra. Me acuerdo que decía Telecom en la parte de abajo, y eran una versión ya más moderna. Eran el Motorola Dynatac 8000 Plus. Éramos los chachos del paseo, porque uno podía entrevistar a los Eso es jugadores cierto. en los entrenamientos, podría entrevistar la gente en la cancha, y después en el Campeonato Mundial del 94 utilizamos el Motorola, que era la panela gris que se abría, que ya habían llegado a Colombia en el 92, 93, y los conectábamos a una consola AEK española y podíamos salir de cualquier parte con micrófono y audífono. Fue una época muy bella donde la tecnología llegó primero a Caracol a nivel suramericano, gracias a la manera como nuestros conductores y jefes, como don Oscar Rentería, proyectaron ese tema de la tecnología para la radio. No, y a todas las facilidades que me dio a mí como director de la transmisión Ricardo Alarcón. Sin él hubiera sido imposible lograr que nosotros pudiéramos hacer tantas cosas en un Mundial de Fútbol como este de Italia 90. César, voy a contarle algo. Muchos atribuyen a Brasil, inclusive mencionan a Feola como el director técnico inventor del 4-2-4 y no fue así. El 4-2-4 nació en Hungría, ganadora de los Olímpicos en 1952 y finalista del Mundial del 54. Esa selección jugaba 4-3-3 y los tres atacantes eran Kosic, Puskás y Sibor, pero el volante Visic se mantenía siempre en el ataque, o sea, conformaba por primera vez en el fútbol el esquema del 4-2-4. Después, en el Mundial del 58 en Suecia, Brasil lo impuso definitivamente, pero todo quedó en claro con una declaración famosa del director técnico uruguayo Washington Echamendi, que recorrió el mundo. El Pulpa dijo en ese entonces, los brasileños son maestros en el arte de copiar con inteligencia. Para armar su gran equipo del 58, tomaron la defensa uruguaya de la final del 50 en el Maracaná, que jugó con 4, y el ataque húngaro de Suiza en 1954, que también jugó con 4. Por eso se le llamó 4-2-4. Claro que en ese Brasil de 1958, Zagallo y Babá ya eran dos jugadores que bajaban a ayudar al medio campo y a colaborar. Tenemos hoy no el álbum del pulso, pero sí a don Guillermo Ruiz Bonilla, para que nos hable sobre la suspensión del campeonato colombiano en 1989. ¿Qué recordamos de esa fecha, don Guillermo Ruiz? Bienvenido. Muy buenas tardes, César y Oscar. Voy a hacer referencia hoy al torneo de 1989, cuando por la muerte del árbitro Álvaro Ortega fue suspendido. Es la única vez que en nuestro fútbol un torneo se suspende por tanto tiempo, era una razón suficiente la muerte de un árbitro. Estuvo sin jugarse entre noviembre y diciembre del 89 y abril del 90, varios meses, hasta que apareció la empresa Pro Tabaco con su cigarrillo Mustang y se reordenó el campeonato
con el torneo denominado de esa manera a partir de 1990. Fue un torneo donde en la fase final los cuadrangulares se jugaron normalmente, muchas tensiones, había mucho tira y afloje, mucho comentario desobligante, que los apostadores, que en fin, muchas cosas que no calaban, que no daban, no presentaban un buen ambiente. Y lo cierto fue que al final eso fue, la muerte del árbitro fue la que desató el hecho de que el campeonato se parara. Sin duda, hubo cosas importantes, por ejemplo, por acá estuvo Sergio Goycochea en Millonarios, pero pues en un torneo que fue declarado desierto. Faustino Asprilla debutaba aquel año con el Cúcuta Deportivo. Pinto hacía una gran campaña con el Unión Magdalena, en fin, varias cosas que se podrían destacar, pero que simplemente quedaron allá, en la historia, en un torneo que se suspendió como única alternativa en aquella época en nuestro país y por única vez. Guillermo, muchísimas gracias. Lo tendremos siempre los viernes, don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador del fútbol en Sudamérica. Una última, don Oscar. Sí, titular del Corriere dello Sport en Italia. La televisión no paga. La suspensión del fútbol pone en riesgo 233.000 millones de euros. El tema es bien complicado para el fútbol y para la vida. A todos gracias por la compañía y a ustedes por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.